tenemos por aquí a nuestro primer invitado del día. Un placer recibir a José Ricardo Taveras, quien es exdirector de Migración, y tantos temas de interés que hablar con José Ricardo a propósito de todo el debate que ha habido en los medios con esa ley de tratas que el presidente retiró, pero dice que va a volver a introducir. Bienvenido, José Ricardo. Gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana. Bueno, gracias a ustedes por hacerme el honor de estar aquí, porque yo los miro de lejos, los admiro, los quiero, me sumo a lo que dicen en un alto porcentaje de todo lo que se dice aquí. Yo estoy de acuerdo. Es decir que me habían votado un poquito, pero me están recogiendo. No me voy a quejar. Vamos a entrar en materia de una vez y vamos a hablar de esta ley de trata tan odiosa que la población rechazó desde que se enteró que el Ejecutivo la había introducido en diciembre, un mes donde la gente estaba en church, en bebedera y nadie estaba pendiente, pero que por la presión social el presidente retiró y dice que va a volver a reintroducir en 45 días. ¿Cuáles son esos aspectos tan peligrosos que atentan contra nuestra soberanía y que usted opina de que el presidente anuncia que en 45 días va a volver a introducirla? O sea, que no es que la retiró y nunca más. No nos quiere dejar descansar. Bueno, miren, en primer lugar, yo creo que vamos a contextualizar este tema, porque el tema ha sido muy manipulado por sectores vinculados o afines o por los corchos que siempre andan procurando estar en buena con el poder. Entonces, eso se ha estado planteando como que es una obligación que el país ha contraído y se ha estado tratando de desvirtuar que el culpable es Leonel, que el PRM, Mira, aquí se firmó el 15 de noviembre del año 2000, el país firmó un convenio internacional que es el Tratado de Palermo. Eso fue en el gobierno de Hipólito. Ya había entrado Hipólito, sí. Eso es un tema que si vamos a establecer responsabilidades políticas, yo diría que es sistémica la responsabilidad. Porque nosotros tenemos una clase política que ignora cuál es la razón de ser, que ignora quién es su señor, quién es su jefe, que es el pueblo dominicano. Entonces, genuflexa, superficial a la hora de tratar estos temas. Entonces, en cumplimiento de ese convenio, que como ustedes podrán ver, en el año 2003, el Congreso aprobó la ley 13703. Un Congreso, yo era diputado también. Y ese Congreso estaba totalmente controlado por el PRD, el presidente era Alfredo Pacheco, igual que ahora. Sí. Se cumplió con el convenio de Palermo. Entonces, antes de que el convenio de Palermo fuera ratificado. Y el convenio de Palermo ciertamente estaba en el Congreso pendiente de ratificación y se ratificó creo que para noviembre, diciembre del 2006. Doctor, disculpe que le interrumpa ahí. Diga que en el 2003, en esa misma Cámara de Diputados, en ese Congreso que encabezaba el que hoy lo encabeza, Alfredo Pacheco, entonces se produjo la ley 137-03. Sí, no, eso es lo que acabo más o menos de explicar. Señalar, sí. O sea que antes de ratificar el acuerdo, y es importante que la gente se ubique, porque si vamos a establecer responsabilidades, vamos a establecer responsabilidades sistémicas, ¿verdad? De que es un tema, pero que además lo que se quiere es como torpedear diciendo, bueno, el convenio de Palermo es un instrumento lesivo para el país. Y no fuimos nosotros que lo hicimos. Fue el gobierno de Leonel Fernández que lo ratificó, sí, pero ustedes lo habían cumplido en el 2003, número uno. Número dos, ¿quién ha dicho que el convenio de Palermo es un instrumento lesivo para el país? No, que no lo digo. Porque el país tiene que edificarse con este tema. El convenio de Palermo es el que crea las condiciones para enfrentar el crimen transnacional. Entonces,
Claro. ¿Quién está contra eso? Si tú sabes que ya hoy día la criminalidad tiene expresiones internacionales, que tú puedes tener un dinero en tu cuenta y probablemente electrónicamente te lo están robando desde Rusia. Un ejemplo. Entonces, tú no puedes pensar que la comunidad internacional puede cruzarse de brazos frente a un fenómeno como el que estamos mirando. Entonces, ese convenio no es el problema. El problema es que partiendo de ese convenio que también visualiza y prevé situaciones y tiene una serie de protocolos, entonces se propone, porque la trata y tráfico de personas es un crimen transnacional, porque cuando de aquí sale una persona y se va a Panamá o a Guatemala para llegar a la frontera de los Estados Unidos y entrar, eso es una estructura que funciona en todos los países por donde ellos pasan. Y en cada parte ellos van dejando el peaje que tienen que dejar. Entonces, eso también es parte de una estructura de crimen transnacional. Hasta ahí yo creo que no hay problema. ¿Y cuándo ustedes han visto aquí un escándalo por la ley 13703? Tampoco hay problema con eso. Y hay ejecuciones. Y además, yo quiero saber un caso que me saquen que haya habido problemas de una víctima de trata y tráfico que haya sido objeto de discriminación o que no haya tenido acceso al sistema de justicia. Porque siendo yo director de migración, hubo un caso con una chinita, el caso Ma, si no me recuerdo, y eso se resolvió de manera administrativa. Esa ciudadana estuvo aquí, participó de sus procesos mientras lo que fue indispensable. Administrativamente, la ley de migración contempla qué hacer en caso de esos tipos, pero eso lo evalúa la administración caso por caso. Tú no pones eso en la ley. Entonces, esa ciudadana, terminado su caso, se fue para China y no pasó nada. Entonces, pero ahora no, ahora quieren ponerlo en la ley. ¿Cuál es el tema? El tema no es que se apruebe una ley de trata y tráfico, que ya tenemos. Es el abordaje y lo que se le quiere insertar. La ley de trata y tráfico de personas, ¿por qué el gobierno no agarra la ley 13703 y se sienta con la Procuraduría General Especializada de Trata y Tráfico de Personas para ver cuáles son las deficiencias de esa ley, para promover una modificación de esa ley sin necesidad de usarla de caballo de Troya para meter una serie de cosas que tienen que ver con la agenda que procura que la República Dominicana y el contribuyente dominicano se hagan cargo de la desgracia haitiana? Entonces, ahí es donde está el problema. Primero, la legislación nacional ofrece los medios, porque yo le estoy diciendo que yo mismo manejé un caso y no pasó nada. Eso no trascendió en absoluto porque es un tema de simple administración. Entonces, ahora entonces te meten el principio de no deportación. Pero no es en la ley de trata y tráfico. Yo estoy desde ayer, porque yo había pedido el proyecto de protección integral de la mujer, porque yo dije, ahí tiene que haber algo. Y lo empecé a compartir con los sectores que estamos inquietos con este tema y comencé a encontrar marcos, porque por ejemplo acaban de aprobar el Código Penal con eludiendo las 3 causales y por un lado, ¿verdad? Pero te están aprobando el código, te están conociendo el proyecto de protección integral de la mujer, donde dice que la mujer tiene el derecho a decidir si tiene un hijo o no lo tiene. ¿Qué es lo que se pretende con insertar cosas de ese tipo? Porque hay una agenda. Doctor, a propósito de eso. Escúchame, Manuel, no me respondió lo de los 45 días que el presidente dijo que va a volver. O sea, ¿qué usted ve que hay detrás de esos 45 días que él dice que lo va a volver a reintroducir? Una aprehensión por satisfacer el déficit que tienen en el carácter. Porque eso de ser autoridad genuflexa a intereses, eso es un déficit de carácter. ¿No serán compromisos con sectores foráneos? Bueno, pero esos compromisos son déficit de carácter,
Porque es que si yo te elijo como presidente de la República Dominicana, tú tienes que poner el interés del país por encima de todo. Entonces, mira, yo quiero ser también equilibrado y justo. Claro. Porque tampoco me gusta la crítica así por criticar. Yo valoro como positivo. El presidente Abinader a veces lo critican porque recula, ¿verdad? Sí. Y yo creo que lejos de ser un déficit en ese sentido, creo que es un valor que él tiene, de las cosas que se le pueden valorar. Habla mal de su gobierno porque significa que es un gobierno que improntiza, que no reflexiona, que toma decisiones, entonces después que le hacen agua en la opinión pública tiene que retirarla. Pero sin embargo, debemos valorar que es bueno que él tiene ese... Que no se impone. Que él escucha y retira. A esta altura debió haber aprendido, ¿sabes? Doctor, ¿y no será que recula porque él tiene todavía, anhela la posibilidad de una reelección? Claro, pues, pero no es que por cariño y que él... pero... Eso es lo que digo yo, Alfredo de la Cruz. Óyeme, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque... totalmente de acuerdo, porque todo esto, yo te voy a decir algo, todo esto... este gobierno nació con el proyecto de reelección, o sea, desde la concepción, o sea, en el mismo momento que lo eligieron, ese ha sido todo, el modus operandi del gobierno, es estar al servicio de esa reelección. Entonces, pero al margen de eso, yo valoro el retiro del proyecto. No me parece bien que decir que en 45 días lo van a someter. Ahora, ese proyecto, miren, cójanlo y rómpanlo. Cojan la ley 13703. Vamos a ver los déficits que tiene. Por ejemplo, el Ministerio Público se queja. Exacto. Pero es una ley que no se ha usado tanto. Pero el Ministerio Público se queja, por ejemplo, que esa ley contempla la responsabilidad penal de la víctima. Y es un tema, un debate técnicamente interesante, porque la mayoría de esas víctimas, entre comillas, han financiado en parte muchas veces cuando tú eres, por ejemplo, víctima de tráfico, que la trata y el tráfico son dos cosas diferentes. Entonces tú tienes la situación de que muchas veces tú mismo estás financiando ese viaje. Hay un involucramiento en el ilícito de la víctima, entre comillas. O sea, eso es un debate que se puede sostener, pero de ahí a tú coger y rellenar como una longaniza un proyecto de ley para instrumentalizar la agenda de la comunidad internacional y de los intereses locales, porque también muchas veces la comunidad internacional actúa empujada por intereses locales que tienen interés de mantener este desorden. Doctor, porque eso es lo que le permite el caos con el tema del mercado laboral. Doctor, yo he estado muy atento a la retrospectiva que usted ha hecho de cómo apareció este proyecto. O sea, mucha gente no sabía que este protocolo fue el señor Hipólito Mejía, acabando de entrar prácticamente su gobierno, ¿verdad? Inmediatamente esa fue una de sus primeras iniciativas. Y después, entonces, viene la ley en su propio gobierno con mayoría congresual. Entonces, parece ser que si uno hace una concatenación de esto, estamos hablando de una agenda de ese partido, no ni siquiera del gobierno de Luis, sino de una agenda de su partido, ¿verdad? Que es lo mismo que el PRM. Ahora, algo me llama poderosamente la atención, doctor, y es el hecho de que para que un acuerdo internacional entre a formar parte del bloque de constitucionalidad, tiene que cursar evidentemente un procedimiento. La rubricación por parte del representante nuestro, ¿verdad?, en el exterior, y después la ratificación en el Congreso. A partir de ahí entonces que se adecúan las legislaciones internas para darle cumplimiento a eso. Monismo puro. Usted que estuvo ahí, doctor, en el Congreso, como usted mismo señala, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue la presión de que se legisló primero antes de ratificar el acuerdo internacional? ¿Qué pasó ahí, doctor? Bueno, mira, una cosa no impide la otra. Ok. ¿Por qué? Porque el país asumió el compromiso, pero el compromiso, como en la escala de valores de la persecución del crimen organizado transnacional, no es malo.
No, estamos de acuerdo con la ley, inclusive. El país podía perfectamente, aún sin firmar, Ok. por ejemplo, el acuerdo, podía perfectamente asumir las institutas que contemplaba el acuerdo y asumirla como un tema de soberanía y aprobar su propia ley. Eso no lo impedía. El proceso es como tú dices. Pero nada impide que el país, por ejemplo, yo te puedo poner un área. Nosotros no hemos suscrito el convenio de los refugiados. Nosotros no somos parte de eso. Eso, gracias a Dios, se ha Recientemente el presidente salió de ahí. No, por ese convenio es viejo y el país, ningún gobierno lo ha firmado, porque precisamente por el problema que tenemos. Sin embargo, el país tiene una estructura legal de soberana, ¿verdad? No, de naturaleza. Que consona totalmente con los valores. Aquí, por ejemplo, se conocen los casos, los de refugiados, pero en acorde con una legislación nacional, sin ser parte de la estructura internacional. Entonces, aquí está el CONARE, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional de Refugiados, que conoce todo y funciona muy bien. Hasta ahora ha funcionado muy bien. Sí. Aquí no hay problema de refugio. 6, 7 casos al año. Para que ustedes entiendan por qué a veces uno tiene aprensión en este país con las cosas. Pues yo tengo autoridad para decir esto que voy a decir aquí ahora mismo. Mira, aquí habían en los registros de la Dirección General de Migración más de 3,000 refugiados. ¿Cómo así, doctor? Espérate. El presidente Medina regresa de las Naciones Unidas, me manda a buscar y me dice, mira, Ban Ki-moon se quejó conmigo porque hay que yo cuántas solicitudes de refugio sin responder. Y era verdad, porque Balaguer nunca creyó en nada de eso. Balaguer mandaba a archivar eso y se reía de eso. Y hizo bien. Entonces, eso lo tenían ahí, refugio, entonces, ¿qué pasa? Todos esos numeritos ellos lo llevan allá y entonces yo le dije, bueno, déjenme investigar, a ver, aquí no hay problema de refugiados. Que no, pero ellos me dijeron que habían como 3,000. Digo, vamos a hacer una investigación y hacemos un levantamiento. Y es verdad, en los registros habían como 3,000. Ahora, cuando terminamos de hacer el levantamiento, ¿tú sabes qué era lo que había? El refugio, el estatuto de refugio tiene una concesión de estatus migratorio que se da mientras duren las condiciones que tú tienes problema en tu país. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como eso tiene un estatuto abreviado, había una mafia que otorgaba la residencia, te ponían como refugiado y tú te liberaban de una serie de trámites. Doctor. Y entonces... ¿Tú sabes cuántos refugiados quedaron aquí conociendo todo lo que eran creo que 12 refugiados quedaron? Wow. Sí, doctor, una pregunta. Como en su experiencia como exdirector de migración o durante su gestión como director de migración, ¿cuántos inmigrantes haitianos se le otorgó su residencia en su gestión y cuántos fueron repatriados? Mira, aquí... recuerda el dato. No, bueno, te podría hablar a grosso modo. A grosso modo, sí. Habían alrededor de 9,000 y pico de haitianos legales en la República Dominicana. 9,000, 10,000, casi 10,000. Y en mi gestión no llegaron a 11,000, porque hay un estatus. Nosotros promovimos la legalización. Sí. ¿Qué tipo de legalización tú promueves? Porque el sistema migratorio dominicano está organizado para promover una migración de retorno. Sí. Tanto en términos laborales, en todo. Por ejemplo, aquí hay una cantidad enorme de estudiantes haitianos que no se legalizan porque no les da la gana, porque es facilísimo. Sí. Entonces, nosotros promovimos, íbamos a las universidades, no solo con los haitianos. Con todos. Aquí, por ejemplo, yo los puedo asiáticos. pero las universidades se resisten. Se resisten a cooperar. Yo te puedo decir que la única universidad que cooperó con cierta transparencia fue UNIBE, que todos sus estudiantes terminaron legalizados. Entre ellos habían estudiantes norteamericanos que no tenían estatus. Pero después casi ninguna, eso fue un pulso en el marco del Ministerio de Educación Superior, porque las universidades son intocables. Entonces se niegan a cooperar con el sistema y es sumamente fácil. Todo lo que se necesita es un visado de estudiante,
un plan curricular, ¿verdad? Que tú puedes, la demostración de que tú puedes solventar tu gasto aquí y tú tienes tu estatus, sea haitiano, americano, lo que tú quieras. Eso no tiene nada de malo. En la migración laboral, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Si van a venir los haitianos, y yo creo que nosotros debemos ejercer, como dice la iglesia, una opción preferencial por los haitianos a la hora de dar trabajo a extranjeros. Porque en la medida que tú prendes el fogón de tu vecino, Sí, tú se tienes mejora, más, más seguridad me para me nosotros. debe entender. Entonces, yo Aunque automáticamente eso está establecido. eso está establecido, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros promovimos, y en YouTube hay videos de lo que nosotros promovimos. Cada haitiano que fue regularizado mientras nosotros estuvimos trabajando en migración, tiene un expediente con su pasaporte, con una visa laboral, ingresó por un punto de control migratorio adecuado, y encima de eso hay un patrón que se está haciendo cargo de la responsabilidad de ese ciudadano aquí. Porque en la regulación de la migración laboral, el sujeto fundamental es el empleador, que tiene una serie de obligaciones contempladas en la ley y en reglamento. Por ejemplo, un trabajador tuyo se le otorga un permiso como trabajador temporero, y ese trabajador que tienen un problema gravísimo, porque ellos después que tienen el permiso se le van para Bávaro, se le van para cualquier lado y lo dejan después que el empleador hace, pero porque ignoran los derechos, porque automáticamente hacen eso, ellos están obligados a reportarle a migración, y migración le anula el estatus, porque ese permiso es para trabajar en virtud de ese contrato. Entonces puede salir a buscarlo. Para eso se contempla incluso una fianza para que el Estado recupere la inversión de localizarse haitiano y deportarlo. Entonces, pero ellos no quieren, porque es que hay, sin darse, la gente no se da cuenta que eso es parte. Ustedes sabían que aquí los salarios de la República Dominicana, ustedes son un equipazo. Gracias. Y ustedes saben que aquí los centros de pensamiento económico han analizado que nosotros estamos ganando salarios a nivel de 1990. Claro. Centro de pensamiento económico vinculado al Banco Mundial. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Porque el salario, las leyes de la economía están ahí. Yo no soy economista, pero sin serlo, todos sabemos algunas cosas elementales. El salario lo fija el mercado en una economía abierta y sensata. Entonces, si tú tienes un mercado con una presencia tan masiva, tan abrumadora de mano de obra ilegal e indocumentada, que no paga los costos de la formalización del trabajo, entonces tú tienes un dominicano que automáticamente, por tener cédula y ser un ciudadano dominicano, tiene que pagarte todo el costo que se estima. Yo oigo a los empresarios, una vez oí a doña Elena Villella de Paliza diciendo que el costo de formalización andaba por un 27%. Una vez oí a Fran Rainieri diciendo que un 39%. Y entonces eso gravita. Agárrese de esa silla para que usted vea. Porque por eso que digo yo aquí. Tengo miedo. Usted sabe lo que dijo el presidente de la República hace una semana. Que él estaba tratando, su aspiracional es llevar el empleo público al mismo nivel del privado. Y yo dije, pues este hombre desconoce lo que está pasando hace tiempo en este país en relación al empleo público y el privado. Hace tiempo que el nivel del empleo público está muy por encima del empleo privado. Porque incluso la remuneración del empleo público hace rato que supera por mucho al empleo privado. Entonces él dice, yo quiero nivelar. Oye, él está diciendo en un acto público como que es una proeza, un aspiracional de él para su gestión, que él lo va a nivelar. Y oiga los indicadores que está dando este hombre ahí también. Pero, y son cosas graves. Sí, y cosas graves. Nosotros estamos pagando una canasta familiar del año 2023, ganando salario del 90. Y hay mucho ahí. Doctor, escúchame, don Víctor. Doctor, me gustaría que usted puntualice, porque hay mucha gente confusa con eso, que cree que este proyecto obedece a darle cumplimiento a un acuerdo internacional que se firmó en el año 2000,
que usted puntualice que eso se le dio respuesta en el 2003 ya en la ley. Hace 37. tiempo. O sea, eso hace no tiene nada que ver con ese tiempo. acuerdo. Lo que pasa es que nos están rellenando ese compromiso como una longaniza así. No, te de lo dice como contrabando, longaniza, no, pero es fijando un credo que se tiene No, ahí. óyeme, le voy a hacer una brevísimamente. Ustedes saben que en mi partido nosotros somos un partido chiquito, pero de agenda. Pero carpetoso, ¿verdad? No, somos de agenda. O sea, yo quiero Centrado, que Tenerlo me... en contra no es Oye, fácil. no, porque yo soy el primero que me pongo en mi sitio. Y nos quieren estigmatizar que somos minoría, pero ojalá toda la minoría tener Claro, los ese aportes bagaje. que nosotros tenemos. Por ejemplo, la reivindicación de los límites marítimos en este país no se puede escribir sin la Fuerza Nacional eso es Progresista. verdad. Es una lucha que comenzó en El 1996. Estado archipelágico. Se aprobó en el Congreso un convenio, pero para que ustedes entiendan lo sinuosa que es la comunidad internacional, un convenio en el cual nosotros estábamos perdiendo cientos de miles de kilómetros de soberanía marítima y de... Sí. Y entonces, un técnico hace una denuncia, nosotros asumimos la agenda. Y entonces hemos llevado eso desde ese momento hasta la fecha. Y entonces, durante todo ese transcurso, nosotros hemos ido a escenarios internacionales. La cuestión es que se aprobó la ley reivindicando los espacios marítimos y el tema está planteado. Eso fue con Inglaterra. Nosotros tenemos límites marítimos con Holanda, con Inglaterra, con Colombia, con Venezuela. Ya el de Colombia y Venezuela está resuelto con un convenio satisfactorio. Pero el de en la parte norte, con Francia, Inglaterra. Holanda, Inglaterra fundamentalmente, que es la que ha sido más beligerante en la reivindicación de esos derechos. Sí. Entonces tenemos problemas. ¿Qué pasa? Nosotros logramos eso, se notifica la ley a Naciones Unidas, que es el protocolo para la reivindicación del Secretario espacio. General. Eso está pendiente de ser. Ese convenio definitivamente no se pudo aprobar, pero después de eso han venido convenios tan inofensivos como, por ejemplo, un convenio de intercambio comercial. Y ahí nos metieron una cláusula con la cuestión de los límites marítimos. Sí. O sea, si nosotros no hubiésemos estado vigilando eso, Exactamente. entonces eso pasa con que en el Congreso tienen que aprender a estar detectando estas cosas. Doctor, Sí. No, ahí vimos... Última. Kimberly. No, pero yo no he opinado. Víctor no ha hecho eso. Perdón, Víctor. Eso es para que me inviten más a No, menudo. porque yo no he hecho Para preguntas. yo verlos Víctor, a vamos, ustedes. Víctor, dale, No. Víctor, dale, Víctor. Oye, no, cuatro. Entonces, Dale, No, pero- yo Víctor. hice una pregunta. Dale, Víctor, Pero dale. por eso yo no he hecho la mía. Dale. Y realmente tener al doctor aquí para mí es extraordinario porque realmente profeso precisamente todos sus planteamientos, todo lo que también significa toda la Fuerza Nacional Progresista en lo que es velar y salvaguardar este país que aparentemente tiene poco de oriente. Ahora, doctor, reflexivamente, miles de temas, pero reflexivamente. Nosotros tenemos desde el mandatario que hay alocuciones de él antes de ser presidente de la nación, muchas de ellas como candidato, estableciendo un credo y habiendo actuado en contra, inclusive hasta de los efectos de la sentencia 16813 del Tribunal Constitucional, donde él promueve que llegó el momento de igualar y de quitarnos la careta, igualar los derechos, no importa el origen de nadie. Los dominicanos de rostro Distinto, señaló él, y lo puse aquí un estratico aquí, lo puse aquí y le picó a 2 o 3, sí, pero lo puse ahí. El canciller, el actual canciller, ha vivido más fuera del país que aquí y ahora es canciller nuestro, Víctor. vivió en Washington D.C. y desde allí fomentó y financió cosas en contra de la República Así Dominicana. mismo es. El actual embajador nuestro en la OEA, que fue también embajador del gobierno anterior, Sirviente. hay sesiones de él como embajador en el Consejo de Derechos Humanos de Europa, fijando postura en contra del Estado Dominicano. El actual director de Migración es un equipo totalmente lesivo. ¿En manos de quién es que estamos con el tema de la dominicanidad
en esta administración del PRM encabezada por este señor? Yo he sostenido desde siempre que el gobierno tiene lo que yo le denomino, para ser elegantes en el lenguaje, una crisis de identidad con este tema. Porque una crisis de identidad peligrosa, porque además el vocero es el presidente de la República. Porque este gobierno no tiene canciller, este gobierno no tiene nada, él es el vocero para todo. Y eso es peligroso, porque el presidente es como el Tribunal Constitucional en la justicia, vamos a decir, y la Suprema Corte. Tú vas quemando etapas y tú llegas al presidente cuando ya las cosas lo ameritan. Pero no, este gobierno no. Él no tiene vocero. Él es su vocero. Entonces eso es peligrosísimo. Porque cuando tú comienzas, cuando hay en el campo la gente te dice, bueno, eso hay que sedaciarlo. Los presidentes tienen que permitir que su equipo sedacee los temas, para que cuando lleguen a donde él sea el que dé la solución y evitar que los fouls se le peguen. Fíjense, esa crisis de identidad tiene que ver con un presidente que ha dicho lo que ningún presidente ha dicho en este país. Y todo el pueblo dominicano lo apoya en eso. No hay solución dominicana a la crisis haitiana. La República Dominicana no va a echarse el problema. La comunidad internacional tiene que involucrarse. Entonces, me parece que eso no está acompañado de una acción, de una política internacional teledirigida, que de eso podemos hablar en cualquier momento. Me lo podría explicar. Aquí no hay, por ejemplo, una estructura en relaciones exteriores, no hay un lobby para manejar el tema de la Unión Europea, no hay un lobby para manejar el tema de... Aquí hay grupos económicos que tienen lobby en Washington. Y entonces, esos mismos grupos que son parte del problema, tú ves, a veces usan hasta los lobbies que ellos tienen. Entonces, el gobierno dominicano, desde que Trujillo murió, aquí no ha habido conciencia, porque hay que ser históricamente, reconocer las cosas de la dictadura, pero aquí Trujillo tenía permanentemente el lobby funcionando. Entonces tú no puedes manejar un tema tan grave y en los poderes del mundo enfocados en ti para quitarse de encima un problema sin tú manejar eso. Y tú no tienes que, ¿cómo tú vas a manejar ese tema sin una compañía de clase mundial en capacidad de meterse en los departamentos de redacción de los principales diarios del mundo, de los principales directores del mundo, de lo que sea, del manejo de redes sociales, una estructura en la que se invierta para tú poder hacer una arquitectura que te permita responder estos desafíos? Pero este gobierno no tiene nada. Entonces, él por ese lado dice, y por el otro está el presidente del instituto, el director del Instituto de Migración, quien Wilfredo Lozano, un profesional valioso, yo lo respeto, y todo lo que él quiera, pero él es prohaitiano. Es prohaitiano y ha vivido de Ricardo, eso. Gracias. Ya. Llevó a este país a la Corte Interamericana. José Ricardo, gracias. Falsedad. Se nos quedan muchos temas por conversar con usted, pero hay que invitarlo de nuevo a hablar de política, hablar de la situación actual, la realidad de la República. Bueno, es que el tema de la migración es extenso. Dame un chance para yo decir algo. Adelante. Las alianzas. No, yo te voy a decir algo. Brevemente ahí. Este tema de las leyes que se están conociendo en el Congreso, esas leyes fueron depositadas como ningún tipo de proyecto ha sido depositado. Fue una comisión, consultor jurídico al Poder Ejecutivo, el canciller y la ministra de la Mujer. El eje de estos proyectos es el canciller. ¿Y ustedes saben por qué? Muy sencillo. El canciller es candidato a relevar a la presidenta Bachelet en el comisionado, en el alto comisionado de Derechos Humanos. Y está usando estos proyectos como parte de su servicio para acreditarse en esa candidatura. El país tiene que decirle al canciller que él no nos va a representar como candidato. Gracias a José Ricardo Tavera, quien es exdirector de Migración, brillante. Muchísimas gracias, José Ricardo. Isidro.